buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos acá a Tiempo Extra Radio. Les saluda Jorge Alpizar, totalmente en vivo acá desde los estudios de Grupo Extra. Muy complacido por nuevamente saludarlos y la verdad que también muy feliz por el invitado que hoy nos acompaña, que ya enseguida lo vamos a presentar, pero antes darle la bienvenida nuevamente a don Roy Meyers, que pues por supuesto como siempre nos acompaña por acá para analizar un poco el deporte nacional e internacional acá en Tiempo Extra Radio. Don Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes Jorge, saludos a todos. Bueno, sí, con un gran invitado, como siempre aquí estamos para darle visibilidad a todos esos deportes, en el deporte total, totalmente Tiempo Extra, y también tocando muchos temas del día y del mundo. Así es, don Roy, y nos acompaña, de una vez lo presentamos, Gabriel Vargas, karateca, medallista recientemente de bronce allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputaron en República Dominicana. Gabriel, qué gusto tenerlo por acá. No, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Como hablábamos antes, de darle espacio a un deporte un poco diferente o no tan practicado, y yo contento de compartir con usted un poquito de mi experiencia, lo que he vivido y nada, feliz, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Gabriel, y bueno, de inmediato consultarle, ¿verdad? Porque 8 años después de su participación en Barranquilla, 2018, ganas una medalla, volvés a estar ahí como en el tema del podio. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué representa para su carrera nuevamente este logro que consiguió allá en República Dominicana? Claro, para mí ahorita, para mí yo di un salto muy grande a nivel personal y mental, de que llevaba, bueno, como usted decía, hace 8 años logré la medalla de bronce en Barranquilla, lo cual ha sido de las cosas más grandes que he logrado, pero esa medalla a mí creo que me puso mucha presión, me puso el listón muy alto, y yo estaba muy joven, tenía 19 años cuando lo logré. Entonces para mí era como, de ahora en adelante tengo que ganar, o va todo para más, y siempre me esforzaba, por supuesto, pero yo tenía una presión muy grande que cargaba con el peso de esa medalla, ¿no? Y bueno, las cosas nos han dado muy bien, he ido tal vez perdiendo mucho más veces de las que he ganado, ¿no? Y hasta el año pasado fue que en los Juegos Centroamericanos de Guatemala me fue muy mal, me vine sin medalla y bueno, aparte no clasifiqué tampoco al ciclo pasado de los de San Salvador, y en Guatemala hablé con mi familia, que mi papá es mi entrenador también, y yo estaba considerando ya retirarme. Me di cuenta que estaba muy frustrado, que la estaba pasando muy mal, le invertía mucho tiempo, mucho dinero al deporte y no había un retorno el que yo esperaba, ¿no? Y viendo trabajo con psicólogo y demás también, y con el entorno nos dimos cuenta que yo hace tiempo que ya había dejado de disfrutar de la competencia, no del deporte, porque yo vivo del karate como instructor también y me encanta compartir del karate con mis alumnos y con los demás atletas, pero de la competencia ya había dejado de disfrutar hace tiempo y para mí fue una realidad dura, y tuve que empezar a trabajar en volver a agarrar ese amor por el deporte, por la competencia, pero no por el resultado nada más. Obviamente, como ser humano y como competidor quiero ganar, quiero traer alguna medalla, pero ahora trato más de disfrutar, de vivir el presente, de estar agradecido de la competencia, de disfrutar el proceso, y irónicamente me va mejor, creo, porque estoy más, como con más ganas y con menos miedo de perder, ¿verdad? Entonces, sí. Gabriel, ¿y estás trabajando entonces como instructor de karate? Yo creo que va con esta experiencia que has tenido, yo creo que va a ser uno de los mejores entrenadores del país. ¿Por qué digo esto? Porque vimos el comportamiento de Ervin Haaland, que en el Mundial, y entonces uno se interioriza un poco y hace un análisis, y en el país, en Noruega, hay una formación que es nada más de disfrutar el deporte. O sea, en Argentina, bueno, en Sudamérica se trabaja con los niños y todo es exigencia y hay que ganar. Hay edades, dicen las edades tempranas, simplemente no los dejan ni competir, sino que ellos disfruten, que no exista esa presión y se haga demostrado que fluyen, y que por eso es que hay tantos deportistas. Bueno, usted se encuentra con una medalla muy, muy importante a la edad de 19 años, y entonces viene esa presión, mañana tengo que ganar también, porque hoy gané, y entonces más y más y más, y qué bueno, mira, eso es como una experiencia, y todavía estás bastante joven, ya obtuviste otra medalla y vendrán los futuros triunfos, ¿no? Claro, bueno, ahorita
trato de reflexionar de que no me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? De que ahorita se dio esta medalla tan buena, tan bonita, es repetirla de hace 8 años, todavía en un contexto creo que todavía más difícil, el nivel ha aumentado muchísimo en el área y espero que no vuelva a pasar de volver a cargar ese peso. Quiero seguir disfrutando, obviamente para mí disfrutar no quiere decir que entreno 2 veces a la semana y cuando quiero y cuando no. No, para mí disfrutar es ir doble sesión todos los días, hasta el día que me cuesta, voy a entrenar, me esfuerzo al máximo, busco superarme, hay días que son más difíciles, días que me frustro, pero al final quiero llegar a la competencia a disfrutar, no a presionarme, porque ya el trabajo lo hice con meses de antelación, ya he venido entrenando, dando todo el entrenamiento, la parte de nutrición, la parte psicológica, y yo me he hablado ahorita en el campeonato que qué injusto sería después de todo eso no de permitirme disfrutar, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante, se lo dijo ahora, uno fluye más, yo creo que nunca he peleado de la forma en la que peleé ahorita y yo creo que nada más era eso, estaba disfrutando, estaba en lo que yo quería hacer. Pues, qué sí. bueno. ¿Qué tan importante, Gabriel, es decirle, por ejemplo, a los jóvenes que están empezando en todo esto, en cualquier deporte, el decirles esto, disfruten, que se preparen obviamente físicamente, que esté toda esta situación física, de los entrenamientos, de tener una buena preparación, pero también el tema mental es muy importante, muchas veces se deja por fuera, pero qué tan importante es esto para poder avanzar en el tema del deporte y qué le recomendaría también a las personas que están iniciando en cualquier deporte que sea. Bueno, sí, primero el tema mental obviamente es primordial. Conozco gente que tal vez tiene una preparación menor a la de uno y tienen más confianza, disfrutan más y pueden terminar ganándole fácil a uno, ¿verdad? Y viceversa. Yo creo que, como decía antes Don Roy, uno tiene que disfrutar desde temprana edad, uno tiene que hacer algo que le guste. Si uno no le está gustando, es mejor que invierta su tiempo en otra cosa, otro deporte, otra actividad, ¿verdad? Porque si yo veo obligado o solo tengo un incentivo, que es una medalla o un premio económico o lo que sea, esa motivación externa en algún momento se va a acabar o no la voy a alcanzar y me voy a frustrar. Pero si yo voy en este caso al dojo de karate, a la academia o a entrenar o al gimnasio de levantamiento de pesas o a la pista de atletismo porque me gusta, porque veo cómo avanzo, porque lo veo como una práctica que me llena, la parte social también, los amigos, la experiencia que deja, la superación, al final eso también lo forma uno como persona, sea que uno gane o no gane nunca una medalla. Yo creo que el deporte se le da valores de esfuerzo, disciplina, de perseverancia, superación, muchísimas, cualquier deporte independientemente. Entonces, yo creo que al principio, como decíamos, es disfrutarlo y vivirlo de la mejor forma y ya si uno va aumentando el nivel, si uno ve que las cosas se dan, pues bien, pero si no también el camino va a dejar el deporte una buena enseñanza y pues sí, creo que ese sería mi mensaje. Sí. ¿Qué modalidades hay del karate? En karate hay... Porque hay distintas. ¿Y cuál es tu especialidad? Sí, en karate hay 2 modalidades, que las 2 igual tienen su división en individual y equipo, que son el kata, que son como las formas, es como una especie de... Teóricamente no se debería decir así, pero es como una coreografía, para que lo entienda el público en general, es como una coreografía, no es ningún baile ni nada, se supone que es un combate ficticio en el que se hacen técnicas con diferentes posturas, con diferente foco, defensas, ataques, que eso tiene una aplicación, pero se hace solo, es una presentación que se hace solo y también se hace en equipo, es el kata por equipo. De hecho yo a los juegos también fui en kata por equipo, que no es mi especialidad, pero hicimos un grupo de hace tiempo bien bueno, logramos la clasificación. No tuvimos la medalla, pero bueno, hicimos ese evento, lo cual de paso es extraño porque ya hablamos a nivel top global o así, no hay gente que haga kata y no hay gente que haga al mismo tiempo combate. La otra modalidad es el combate o el kumite. ¿Se especializan? Sí, es que el entrenamiento y demás siguen siendo karate los 2, pero como deporte, como competencia, es como que usted diga, no sé, fútbol y atletismo o basquetbol y esgrima. Son cosas que no se parecen en nada. La preparación, son deportes aparte, ¿no? Entonces, hasta el uniforme y demás que se usa diferente. Mi especialidad o lo que yo hago es el combate, o el nombre en japonés que es el kumite, y yo compito en la categoría menos 75 kilogramos, en la que siempre he competido desde que cumplí los 18 años. Y bueno, en karate hay 5 categorías de pesos para hombres, 5 de mujeres, y se hacen los combates de 3 minutos, que se hace por tiempo efectivo. Cada vez que el juez para la pelea, se para el tiempo, y la pelea acaba con el que tenga más puntos al final de la pelea, o por diferencia de 8 puntos marcados, ¿verdad? Entonces yo en este caso hice las 2, karate y combate, fue con una particularidad, pero el foco iba más en
en el combate, lo que yo sí me he especializado, lo que yo hago desde hace años ya, ¿verdad? Uno es como exhibición. Uno es como una exhibición, uno correcto. Es como exhibición, correcto. Y el otro, y entonces ahí van haciendo golpes y gestos, claro, y ahí claro. lo van valorando. Claro, y se hacen con mucha fuerza, con mucha velocidad, también se mueven muy rápido y luego tienen que dar como estáticos, congelados, ¿verdad? Y en cambio el combate es mucho más libre, el combate... Bueno, es como un partido de fútbol, digamos, que usted en un partido se puede rascar el brazo, se puede amarrar el zapato, puede correr, puede trotar. El combate es así, es como un combate de boxeo o demás, ¿verdad? El kata es algo muy, muy exacto, muy perfecto, en el que siempre hay que evitar pérdidas de balance, tiene que ser todo lo más rápido posible. Hay golpes prohibidos. En el combate sí hay golpes prohibidos también, ¿verdad? Pero en el kata... no tanto, es como más como son la parte más tradicional de exhibición, sí. Y pues sí, esta vez yo hice las dos, pero la medalla la logramos en el combate. Qué bueno, qué bueno. Gabriel, y hablando un poco de sus inicios, ¿verdad? ¿Cómo empieza Gabriel Vargas en esta disciplina? ¿Cómo empezó a enamorarse de este camino, de este mundo? Para también que la gente conozca un poco más sobre usted. Claro, yo hago karate de los 4 años y medio porque mi familia... nosotros tenemos una academia de karate, se llama el Dojo Kodokai, y es el negocio familiar, es el sustento de la casa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, desde pequeño, bueno, también mi hermano mayor hace karate y él me lleva 7 años. Entonces, desde que yo recuerdo, tengo conciencia, yo ya estoy en el entorno de karate, mi hermano hacía, mi papá es instructor, mi mamá en la oficina de la academia, ¿no? Y bueno, entonces... Evidentemente no voy a quedarme yo solo en la casa con tan poca edad, ¿verdad? Entonces yo siempre estaba en el dojo, en la academia, y ya a los 4 y medio empezamos, ya mi papá me empezó a meter en las clases, ¿verdad? No recuerdo demasiado, pero lo que sí recuerdo es que al principio era un poquito más de obligación, ¿verdad? No era tanto amor al deporte, es que mi papá que entre quedarme yo sentado en la oficina con mi mamá o así, prefería que yo hiciera la clase. A veces me gustaba más, a veces me gustaba menos, y en verdad nunca le tuve demasiado así... arraigo al karate, ¿no? Hubo temporadas que tal vez dejé un poquito, que no hice del todo, y sí, como hasta los 12 años fue que ya me empezó a interesar la competencia, porque también mi papá siempre ha traído a personas a dar seminarios aquí. En karate es más fácil porque sería muy difícil aquí traer, qué sé yo, a un Messi o a un Ronaldo, ¿verdad? Imagínense cuánto dinero costaría eso o contactos, ¿no? Pero en karate los campeones y demás son personas desconocidas, ¿verdad? O como que yo digo, usted, campeón olímpico de grima, lo conocerá la gente de grima, pero de ahí muy poca gente, ¿no? Entonces mi papá traía gente de Europa y demás a dar seminarios, campeones del mundo, campeones de Europa, y yo los había visto en ese momento muchos en DVDs y demás, pero ya tenerlos, verlos entrenar y entrenar, hacer un entrenamiento con ellos, y aparte, que era lo bonito, que mi papá, como era el que los traía, los iba a dejar al hotel, los llevaba a comer y demás, y compartir y hablar, aunque uno fuera pequeño, poner atención, uno decía, mira, yo quiero ser como ellos, escucho que viajan por todo el mundo compitiendo, hacen deporte, son personas fuertes, grandes, ¿verdad? Entonces de ahí nació como eso, y ya como a partir de los 12, 13 fue que yo empecé a hacer un poquito más ya serio el karate, me empecé a ir al gimnasio, también a hacer preparación física, y de ahí le he estado dando ya un poquito más en serio, como de los 12, 13 por ahí. Eso lo hace la cercanía. Por eso uno insiste tanto en el fútbol, que es lo que uno hace, pero al final todo termina siendo como la misma esencia, ¿verdad? Usted se fija, usted idolatra, ve la cercanía que hay y entonces dice, oye, yo quiero ser así, yo quiero hacer eso. Por eso, bueno, las personas tienen que comportarse de cierta manera, las personas públicas, porque hay muchos niños que quieren emular eso. Y una forma de acercarlo al deporte, porque y a usted no le gustaba mucho, ¿verdad? Lo iba por la situación y por todo, pero al final termina gustándole por esa cercanía que generó con esos grandes campeones, ¿no? Claro, claro, sí, yo creo que por eso uno tiene una responsabilidad también de... uno nunca sabe quién lo está viendo a uno o qué niño lo puede admirar y demás, ¿verdad? Pero yo creo que el atleta o un deportista siempre tiene que tener una buena imagen, tratar de ser el mayor ejemplo para cualquier persona, como imaginarse que uno siempre está teniendo un foco o alguien que lo está viendo, porque sí uno puede impactar en alguien, ¿verdad? Para bien o para mal. Sí, entonces, yo creo que sí, la presentación de un atleta, de su comportamiento y todo debe ser siempre lo mejor posible.
Y vean a mí, en este caso yo me empecé a fijar en esto más en serio por personas que son grandes y que yo quería aspirar a ser como ellos, ¿verdad? Gabriel, ahí me corregís, pero entiendo que fuiste campeón nacional sub-21, ¿verdad? En 2019, ahora doble medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo fue ese camino hacia esos logros, verdad? Porque ahora comentabas un poco sobre tus inicios, cómo fue un poco comenzar con un tema familiar y demás, pero cómo se dio ese ingreso también a las diferentes, porque también me decías que estuviste en selección nacional y demás, entonces ¿cómo se dio ese proceso para llegar a estos logros que te menciono? Sí, bueno, yo, si no me equivoco, de 2016 he formado parte de la selección. Fue interesante porque, bueno, desde antes en verdad, de la juvenil, pero de la mayor, fue conforme cumplí 18, ya pude ir al nacional y quedé campeón, entonces ya era el seleccionado de ese momento, ¿no? Durante todo ese tiempo he tenido apoyo principalmente de mi familia, de mis papás, ¿verdad? Porque aquí hay un tema que es difícil, a veces la parte económica. Yo hago esto por amor al deporte y porque me gusta y porque lo estoy disfrutando, ¿verdad? Pero la mayoría de eventos y demás salen de nosotros mismos. He tenido apoyo de la federación, ahora también obviamente el Comité Olímpico nos está ayudando, pero sí, entonces desde 2016 hemos estado en selección nacional mayor y bueno, ya tuve mi primer ciclo olímpico, fue el de 2017 con los Juegos de Managua, ahí tuve una medalla de bronce y luego seguía el siguiente año del ciclo sería Barranquilla 2018 y fue donde logré la medalla de bronce, ¿verdad? Que es equivalente a la que logramos ahorita, que esa fue como el que puso el listón alto. Ahí hemos seguido en el deporte, hemos tenido algún logro y demás, ¿verdad? Pero tan importante como ese no. En 2019 campeón centroamericano, en el 2022 logré una medalla iberoamericana por primera vez. No se ha dado todavía la medalla panamericana, que es un sueño para mí muy grande y que la sigo buscando. Pero bueno, aquí hemos seguido en el camino y demás, ¿verdad? Con a brincos y saltos hasta que se da esta de 2026, pero con un matiz importante que es que casi, me pasó por mi mente dejar el deporte, ¿no? En octubre del año pasado, en el siguiente ciclo olímpico en el que participé, porque en el 2000 los Juegos Centroamericanos del ciclo olímpico pasado no hubo por pandemia y más bien los Juegos de Centroamericanos y Caribe se atrasaron un año y los cuales yo quedé fuera, ¿verdad? Y ahorita ya logramos en este ciclo. El año pasado fatal, la verdad es que me fue muy mal, preparándome bienísimo, poniéndole muchas ganas, poniéndole mucho amor y todo, pero a la hora de competir era otro Gabriel y ahí fue como el punto de inflexión en el que yo empecé a entender eso, ¿no? Y empecé a trabajar y la parte mental de que no estaba disfrutando tanto y ya llegué a este punto en el que antes no trabajabas, perdón Gabriel, antes no trabajabas con algún psicólogo, con algún... ¿y por qué? ¿No lo considerabas? No, en verdad sí he trabajado algunas temporadas, ¿verdad? Con algunos muy buenos. De hecho, estoy trabajando con una persona que ahora está en México, pero era más enfocado como en la confianza y en que sí podía, porque en ese momento no sabía de este problema de que no disfrutaba o tal vez no era tan grave, ¿no? Lo dejé por un tiempo ya, ¿verdad? Porque, no sé, no le di importancia y hasta ahorita que fue que pasó, bueno, ya, ¿verdad? Yo llevo tiempo en psicólogo, pero simplemente por algo de terapia normal, ¿verdad? Sin que haya ningún problema, psicólogo normal. Y ahí fue donde averiguamos después lo de esa parte del deporte, que no estaba disfrutando y que no, ¿verdad? Y la verdad es que yo creo que es un tema a veces como medio tabú, hay gente que no, que el yo no estoy loco, yo no necesito. Claro, y no, yo no iba tampoco, en verdad todo ese tiempo que he estado yendo, antes de que pasara esto, que me diera cuenta de esto, no iba por ningún problema, era como nada más como llevar el carro al mantenimiento, ¿cierto? ¿Verdad? Y ahí también salen temas, ¿no? Sí, de repente no profundizaba tanto, claro, era como un tema ahí motivacional, mira que vos confía en vos, tenés esto, tenés aquello, pero no profundizaba, entonces no había una raíz hasta que me llegaron. Y hasta que llegué a esto, ¿verdad? Y bueno, y por dicha tomé una buena decisión de quedarme porque yo hablo con la gente de que el momento que yo me siento más vivo y más... no sé, feliz, y las emociones de todo, incertidumbre, nervios, felicidad, euforia, todo, es en el deporte. Y como puse hace poco en Instagram, y lo escribí, pues yo tengo mis notitas donde yo ando con mi libreta muy a lo
a lo arcaico ahí, no me gusta más mucho en el celular, lo hago todo a mano, el día antes de competir, y el mismo día siempre lo puse qué rico sentirse vivo, porque es que me pasaba algo antes, que yo iba a una competencia y 3 meses antes de ir yo ya estaba pensando, dándole vueltas, y cada vez que la recordaba, manejando, lo que sea, me sentía un cosquilleo aquí, pero feo, ¿no? Como, uy, es que ya se acerca y qué miedo que perder tanto que he invertido y demás. Pero para esta me pasó que yo todo el proceso lo disfruté, no tuve nervios en ningún momento hasta el día antes. El día antes yo como que ya me cayó en cuenta, como, uy, es que ya es mañana. Ya, y le escribo a mi pareja, qué emoción, ya mañana me toca, ya quiero poner todo en práctica. Era diferente. Uno es que usted esté nervioso 3 meses antes. Sí, se estaba presionando. Claro, y otro es que usted esté disfrutando, ¿no? Y en ese momento no podía hacer nada. O sea, ¿por qué se va a poner? Eso me lo decía un técnico, dice, o sea, ¿por qué va usted a ponerse a pensar lo que va a pasar una semana después? O sea, disfrute todo este momento, y ya cuando el evento está cerca, pues es lógico sentir, porque eso hace que estés vivo. Te demuestra que estás vivo, porque hay ahí alguna tensión o algo, pero una semana antes, 15 días antes no vas a vivir, claro, vas a ser infeliz, ¿no? Y como se dice, bueno, los nervios no se van a ir, eso es parte inherente del deporte, y si usted los usa para bien, son buenísimos y se sienten bien, y después usted siente superación. Pero no es normal que una persona, yo puedo decirle, y sobre todo me ha pasado con campeonatos a nivel nacional, que es donde más nervioso me he puesto. Ya es un salto que también creo que ya pasé, pero 3 meses antes, 2 meses antes, estar nervioso por un campeonato a nivel nacional. Sí. Tal vez por la presión de no perder en el propio país, como yo pensaba mucho en, uy, pero si pierdo aquí, imagínense cómo era afuera, ¿verdad? Y me ponía mucha presión, y no es normal que usted esté nervioso 2-3 meses antes, ¿verdad? Es que dicen que la ansiedad te mantiene alerta, pero el miedo te paraliza. Claro. Entonces eso es muy distinto, ¿no? Tal cual. Pero estoy hablando demasiado. No, para nada. Yo creo que es muy valioso, porque por acá, yo periodista, pero tengo deportistas a mi lado, y la verdad que es todo un honor, pues, escuchar un poco esos puntos de vista, y de hecho quería consultarle ahí a usted, Gabriel, porque recientemente decía que había recobrado ese, pues, sentirse vivo a la hora de hacer el deporte. ¿Qué le recomendaría a las personas? Porque creo que esto es algo muy, muy común en el deporte, ¿verdad? Esa presión termina por quitarle un poco esa pasión, ese amor que muchos llegan a sentir por el deporte, y es lamentable porque se ha mercantilizado mucho, y no debería ser así. Debería ser una cuestión para disfrutarlo, para tener bienestar, para tener disciplina, y muchas veces no llega a pasar esto. ¿Qué le diría a algún deportista que lo esté escuchando ahorita totalmente en vivo, que sienta eso, que perdió un poco esas ganas de seguir practicándolo? Sí, bueno, eso es difícil, porque al final la premisa básica del deporte, que no se resume todo eso, pero el deporte se basa en una serie de personas que compiten para ver quién es el que gana, ¿no? Y entonces el objetivo principal de una persona sería ganar, ¿no? Pero nos olvidamos de que el deporte tiene alrededor muchísimas cosas más, que fue las que yo pensé y las que yo le recomendaría a la persona que pensara, reflexionara por qué hace su deporte. Y en mi caso, por ejemplo, para mí la parte social es importantísima. Mis amigos, casi que los más cercanos todos, son de karate. Me pasa algo, que tengo muchos amigos de karate extranjeros, y que yo también, para subir el nivel, porque el karate de Costa Rica no es históricamente tan fuerte, últimamente estamos haciendo un buen trabajo ya subiendo el nivel, pero yo sí he invertido mucho en ir a entrenar a otros lugares. En Uruguay me han recibido muy bien, en República Dominicana, en Europa he ido a entrenar, allá aprendo, traigo para acá, y lo cual me deja también muchos amigos de esos países, ¿no? Entonces, cuando yo pensé en dejar, digo, pero es que, vamos a ver, yo amo montarme en un avión con mi papá, que mi papá es mi entrenador también, y vivir esa experiencia. No se conoce mucho, uno no pasea mucho porque uno va a pasear, pero el hecho de estar en otro país, en otra cultura, con diferente gente, eso a mí me encanta. Mis amigos, las personas que solo veo cuando compito, la parte de la práctica en sí, es que yo antes iba a un entrenamiento nada más porque súper disciplinado, iba 2 veces al día, de lunes a sábado, pero porque tocaba y ya. Pero es que yo empecé a decir, ok, pero es que quiero practicar, es que no es solo... Yo cambié en mi cabeza la palabra entrenar por la palabra practicar, como quien practica con una guitarra o con un instrumento. Ok, voy a practicar algo que quiero que me vaya saliendo poco a poco, quiero que salga más rápido, que salga mejor, como quien practica una habilidad, ¿verdad?
Y eso a mí me gusta. Entonces yo le diría a una persona, piense por qué usted es que hace el deporte. Lo hace por una medalla, lo hace por un sentido económico. Yo creo que es válido, pero que es más difícil que una persona no sienta presión si lo hace por eso. Lo hace porque su entorno, el entorno le gusta, le favorece, siente superación, siente que aunque no llegue una marca, está en constante esfuerzo, eso le beneficia. Yo creo que es mejor, ¿no? Entonces, que valore por qué hace el deporte. Si lo hace por una motivación externa, que evidentemente como seres humanos vamos a querer siempre una medalla, un premio económico, si solo es por eso, creo que es difícil. Pero si usted también busca las cosas que a usted más le gustan del deporte, por lo que usted disfruta, como le decía, el entorno, amigos, situaciones, desestrés, lo que sea, creo que eso hace que usted viva en el presente, que no esté pensando en otras cosas más, de un resultado más adelante y demás, ¿verdad? Y que nada, que viva el deporte de una manera más sana también, ¿verdad? Que fluya. Claro. ¿Cómo se hace, Gabriel, en el deporte individual, en este caso el karate, para ser seleccionado nacional? O sea, ¿cómo lo eligen? Sí, en el caso de hace unos años para acá, la Federación Nacional tiene un ranking. Entonces, este ranking funciona por unos puntos que se dan. Hay 4 campeonatos nacionales. En verdad, campeonato nacional solo sería el último, el de diciembre. Los demás se llaman ranking nacionales. Viene a ser lo mismo, pero suman, digamos, que menos puntos. Y también suman los eventos internacionales, ¿verdad? Entonces, hay un ranking, depende del evento al que usted quiera asistir. Solo se puede 1 o 2 por país. Inclusive ahora hasta 3 o 4. Por ejemplo, un centroamericano pueden asistir, si no me equivoco, 4 por país. Entonces, digamos que ahí pueden ir los primeros 4 del ranking. Pero a un mundial o a estos juegos que yo acabo de ir, cuando son juegos de ciclo olímpico, solo se puede ir 1 por país. Entonces, solo va el primero del ranking, ¿verdad? Un panamericano, por ejemplo, van 2 por país. Hay eventos también que son no tienen un cupo definido. Pero entonces, sí, con este ranking que se va actualizando evento a evento, y sus puntos, uno va sumando puntos y también se van restando con una fecha límite, creo que es 1 año. Entonces, si yo gano un campeonato hoy, el campeonato nacional, el de hace 1 año, ya esos puntos se me bajan y así voy sumando, ¿verdad? Lo cual hace que usted tenga que estar activo y compitiendo, ¿verdad? Porque si no, imagínese, hay gente que suma un montón de puntos y ya se sienta ahí, a esperar. Que es lo que pasaba antes también. Y entonces nos mantiene así, de esa forma, activos y compitiendo. Y compitiendo, claro. Me gustaría preguntarle, Gabriel, ya un poco enfocado en lo que fue el certamen, ¿verdad? O estas justas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 allá en República Dominicana. ¿Cómo fue ese camino? Entiendo que incluso, bueno, se enfrentó también al representante local, ¿verdad? República Dominicana. ¿Cómo fue eso, esa presión, esa tensión tal vez de enfrentarse a quien estaban apoyando allá? ¿Cuál fue el momento más complicado camino a esa medalla de bronce? Pues sí, no, la verdad yo el camino lo disfruté muchísimo. Me preparé muy bien en el dojo de nosotros, de la familia. De hecho, tuve una conversación un poco dura con mi entorno familiar y con mi papá, porque, como les explicaba antes, yo trato de ir siempre a prepararme, o no siempre, pero trato de invertir a ir a entrenar a otros lugares que tienen más nivel, ¿no? Porque sabemos nuestras limitantes y si podemos ir a entrenar a Europa o un país con mayor nivel, lo hago. Pero por esta misma presión que hablábamos antes, yo hace tiempo que no peleo y no pongo en práctica todas mis habilidades, sino todo mi potencial, digamos, y llevo años de que termino con más sabor de boca en cada competencia, como que puedo haber hecho más, o como que por tanto miedo, como usted dice, me paralicé y no hice dudé mucho y no hice lo que podía hacer, ¿verdad? Entonces, hablé con mi papá y con mi familia y dijimos, Gabriel, de nada sirve que usted entrene ahorita a donde quiera ir, ni con el mejor del mundo, si usted va a llegar de la misma forma a competir, si usted va a llegar dudando, sin disfrutar, pudiendo haber hecho más, porque no importa si usted pierde, pero usted esforzó al máximo, usted termina satisfecho, ¿no? Y entonces esta vez más bien hicimos la preparación, decidimos hacerla en casa aquí, irónicamente. Hacer pretemporada en casa, claro, no salieron. Hacer todo aquí, ¿verdad? Sí. No quiere decir de que después no vayamos afuera, y de hecho hoy agradecí, hasta hoy puse en Instagram que la publicación de los juegos, agradecí a cada persona desde afuera que me ha recibido también, ¿verdad? Y espero seguir yendo, ya que hice ese saltito ahorita, ¿verdad? Pero sí, entonces esta vez lo hicimos todo en casa.
Y ya luego en los juegos, pues no, ahí yo me sentía, primero que todo, muy agradecido y muy afortunado, a diferencia de otros campeonatos, de que, como decía, que estoy nervioso ya en el momento ahí, no, yo entré a la Villa Centroamericana ahorita porque hacer unos juegos es muy bonito porque no es en hotel, sino que es una villa, era un complejo de 150 edificios, eran como 1.200 viviendas, todas las naciones de los juegos ahí, todos los deportistas de cualquier disciplina estamos ahí. Y yo con solo entrar a la villa, yo ya estaba, se me salió un par de lágrimas, ¿verdad? Le doy un abrazo a mi papá, como diciendo, qué bonito que estoy acá. Hace 3 años en El Salvador me quedé fuera, no pude vivir esto. Me siento agradecido, me siento afortunado, voy a disfrutar de esto, ¿verdad? Entonces los primeros días en la villa, bien, ahí tuvimos que dar el peso, ¿verdad? Porque iba un poquito justo yo. Y ya después, inicié la competencia el día miércoles. El miércoles no competía yo. Competían 2 compañeros de kata individual que lo hicieron muy bien, se quedaron en la malla de bronce, los dos estuvieron muy cerca y se esforzaron bastante, pero estuvieron muy cerca. Luego de eso competía yo al siguiente día, el día jueves, en kata por equipo, que es este evento que le decía que es como el kata, pero lo hacemos 3 a la vez y tiene que ser sincronizado y demás, ¿verdad? No fue tan bien, pero sabemos que iba a ser muy duro porque en el área hay muy buenos equipos, ¿verdad? Y de hecho, algo particular es que los que formábamos el equipo, los 3 que formábamos el equipo, éramos, en verdad nuestra especialidad, digamos que es el combate. Entonces como que usted haga un equipo, no sé, de delanteros con puros porteros, ¿verdad? Y entonces, más bien, cuando clasificamos fue un logro muy grande, nos lo tomamos súper en serio y lo hicimos muy bien. Pero como le decía, son deportes diferentes casi. Y los 3 que éramos en el kata equipo, los 3, nuestra especialidad es el combate. Y al final creo que hicimos un buen papel, solo el hecho de clasificar, más bien fue un hito, digamos, en esa categoría. Lo disfrutamos un montón y bueno, no se dio, pero ya después a pasar la página, porque de hecho también... Qué importante, perdón, Gabriel, qué importante todo eso que está diciendo, porque casi todo va enfocado en la parte mental. O sea, lo demás es inherente, pero... ¿no? Porque a veces mucha gente dice, es que si yo quiero, yo lo puedo lograr. Dice, no es tan así. Sí, la parte mental es primordial, pero tiene que tener las condiciones aptas, claro, ¿verdad? Claro. En el deporte, porque físicamente es adaptado, porque tiene la mentalidad, la fuerza, la destreza y todo, y después la mente es lo que lo va a llevar. Claro, sí. Sí. Todo tiene una preparación previa antes, que si no... Pues sí, lo que quiero decir es que usted es un atletazo, que si no fuese ese atletazo, por más mentalidad que tenga y más todo, no hubiese podido lograrlo, ¿no? Pues no, muchas gracias, sí. De hecho, ahorita cuando cuente tal vez cómo fue lo de los combates, fue muy bonito ese campeonato porque me di cuenta de tal vez algo como lo que usted dice, que perdón que suena así, pero que soy un atletazo, porque pude lograr ganar combates muy duros que quiere decir, o sea, usted tiene el nivel para hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que antes su mente, su mentalidad, su forma de ver las cosas no lo dejaba, porque mentiras que yo subí el nivel de hace 3 meses para acá exponencialmente. Sí, he ido mejorando, me he preparado bien, pero el nivel ha estado ahí siempre, ¿verdad? Pero no he podido dar ese salto por la parte mía mental, pero sí se ocupa obviamente que uno tenga la preparación y demás, ¿verdad? Y pues sí, bueno, y en el campeonato lo que pasó fue que competían 2 chicos de kata individual el primer día y el siguiente día se iban. Normalmente la delegación se queda siempre toda junta, ¿verdad? Pero por temas de logística se devolvían al siguiente día jueves, ¿verdad? El día jueves competíamos los de equipo, no nos fue bien y se devolvían el viernes en la mañana. Yo competía el viernes y yo fui el único atleta de Costa Rica que clasificó en combate. Y entonces ya desde antes sabíamos por logística que todo iba a ser así. Ese día estábamos solo mi papá y yo, entrenador y atleta, papá e hijo nada más. Entonces, eso ya lo habíamos preparado. De hecho, por ejemplo, en karate, como es un deporte de oposición, se ocupa a alguien para ayudar, que le ayude a calentar, que sirva de sparring, ¿verdad? Para practicar la distancia, la reacción, que le ejecute técnicas que usted tenga que defender, que anticipar y demás, ¿verdad? Entonces, uno siempre calienta normalmente con un compañero de selección y demás, ¿verdad? Pero en este caso yo estaba solo. Ya eso lo he hablado con mi papá, porque normalmente usted no calienta con su entrenador. Mi papá fue seleccionado hace mucho tiempo y demás, pero yo vacilaba con él porque en pandemia cuando entrenábamos, él era un poco incómodo porque yo entrenaba en la cochera con él y le tiraba una técnica y ya él no está acostumbrado a estar en sparring con alguien. Entonces yo le tiraba algo, por más karateca y experiencia que él tenga y es un súper entrenador,
pero cerraba los ojos, se corría y así, ¿verdad? Lo cual es peligroso porque tal vez usted va a tirar una patada y me involucra la cara, ¿verdad? Entonces yo tenía como ese miedo de qué va a pasar cuando yo tenga que calentar con mi papá o va a calentar completamente solo, a pura sombra, digamos, al aire. Haciendo como la otra modalidad. Como si fuera carta, claro, ¿verdad? Como si fuera carta, sí. Entonces, pues no, lo hablamos desde antes y lo practicamos un poquito y nada más él concentrado de que no, me va a quedar quedito ya y no pasa nada. Cambió el cassette y lo preparamos un poquito. Cuando llegamos allá, él fue el que me ayudó a calentar, él es el que estaba conmigo. Habían personal de Comité Olímpico también ayudándonos de fisioterapia y un metodólogo, pero en términos de karate solo éramos él y yo, que eso nunca pasa, ¿verdad? Es muy raro. Y esa sensación de que nosotros lo decíamos desde antes, porque me decía mi papá, Gabriel, es que somos usted y yo solos contra el mundo, nada más aquí, ¿verdad? Aparte, los demás equipos con los que yo iba, Colombia, Venezuela, que son potencias, Cuba, llevaban equipo casi completo, o sea, clasificados en todas las categorías, y no solo que en todas, sino también que no se devolvían como nosotros. Entonces, en la gradería había más bulla, y aparte con la casa, que con la casa yo peleaba con Dominicana y de ahí el gimnasio se quería caer, ¿verdad? Y no solo cuando yo peleaba, cuando cualquier dominicano estaba ahí, se quería caer el gimnasio, ¿no? Claro. Entonces... y contra todo eso jugaste. Sí, o sea, mi papá y yo lo hablamos de que a veces nosotros decimos, uy, que se alinearon los planetas y demás, pero esta vez no, más bien todo lo contrario. Nos tocó el pool más duro. Todos los atletas con los que yo peleé son medallistas panamericanos recientemente. Yo, como decía antes, nunca logré una medalla panamericana. De hecho, hace poco reflexionaba con un alumno que está un poco nervioso y demás, ¿verdad? Porque ahorita hay el Panamericano Juvenil aquí en Costa Rica en una semana y media. Y yo voy de entrenador, porque también soy entrenador de la selección nacional de juvenil, y hablábamos de que, ay, mira, pero es que hay unos que se han ganado y yo no, y yo hice cuenta, yo he participado en 12 Panamericanos, no he ganado ni una sola medalla panamericana, y solo en 2 he avanzado ronda. Y bueno, a mí me tocó en un pool donde todos eran medallistas panamericanos, ¿verdad? Empiezo con Venezuela, con él había peleado en los Juegos de hace 8 años de Barranquilla, en el clasificatorio me ganó, y en los Juegos me ganó la semifinal. Empiezo perdiendo y le di vuelta muy bien, sin arrepentimiento y nada, o sea, me sentía como sin miedo a accionar, yo quería hacer las cosas, ¿no? Y al final le gané con un marcador grande, con 7-3, le gané bien. En karate es un marcador relativamente amplio, digamos, ¿verdad? O cómodo. Luego voy con Cuba, que por cierto yo a todos los atletas sí me tomé el tiempo, en karate se hace mucho estudio, y sobre todo en los juegos que somos 8 atletas nada más y que nos conocemos desde hace años, es muy fácil estudiar, pero en un panamericano así es un poco más difícil, somos 30, 25. En esto yo estudié a todos, al cubano fue el que menos estudié, porque por la realidad de Cuba es un país que sale muy poco, que tiene mucho nivel, pero sale muy poco, entonces hay muy poco video o de competencias de los que yo podía tomar de referencia, ¿verdad? Y solo por lo que recordaba el Panamericano el año pasado, que yo lo vi en vivo a él, con eso trabajé. Empecé ganando con él y ahí yo cometí el error y me dieron la vuelta a mí más bien. Fue la única pelea que empecé ganando y más bien fue la que perdí. Y de ahí ¿Te sorprendió o simplemente...? No, ahí sí me comió las ansias, la verdad, porque él venía a perder la primera pelea con Dominicana, yo gané la primera con Venezuela, él es el que tiene la presión de ganar, porque eso, bueno, era una fase de grupos, como el Mundial de Fútbol, éramos 2 grupos de 8, era fase de grupos. Él tiene la presión de venir a ganar y yo venía de ganar más bien, entonces él es el que tiene que venir, pero yo donde empecé ganando y quedaba tan poco tiempo, me comió las ansias y empecé a atacar y se me fue arriba y por error mío, sí. Falta de estrategia, sí, ahí en ese momento hubiese tomado otra decisión. No, tenía que totalmente haber tomado otra decisión, yo tenía que estar un poquito más ahí, más replegarse, que él venga, él es como el que tiene atrás, exactamente, digamos, pero no, en esa por las ansias más bien me fui muy al ataque y se me dieron la vuelta. Y luego fui contra Dominicana, que era la casa, y un atleta muy duro, ya he peleado con él, me dejó fuera, fue el que me dejó fuera los juegos anteriores. Físicamente también es un muchacho muy fuerte y complicado. Y pues no, la pelea la empiezo perdiendo igual, luego le remonto, voy arriba, luego se me empieza a ir arriba, muy arriba. Y faltando el punto que le hice, fue una patada a la cara, las patadas a la cara valen 3 puntos, yo iba perdiendo por 3 puntos. En karate hay una ventaja una ventaja deportiva que se llama Sensho, si usted anota el primer punto, en caso de empate usted gana, ¿verdad? Okay. Si usted es el que toma la iniciativa. Si usted marca el primer punto limpio, ¿verdad? En caso de que usted me mete 1-0 y luego yo le empato 1-1, usted gana, ¿verdad? Esa ventaja se quita
faltando 15 segundos si usted comete alguna falta. Él cometió una falta, faltando como 10 segundos, quedan 5 y viene rápido como encima mío a saturarme para que no le anote nada, ¿verdad? Él tomó una mala decisión porque tenía que, yo creo que replegarse, como decíamos ahora. Y en el segundo, así, en el video está 0,0 algo, 0,05, algo así. Le anota una patada en la cara, así en corta distancia, que de hecho me sorprendí mucho porque no es mi especialidad. Pero ahí en euforia, una patada a la cara y me da el 6-6, que es empate. Pero en karate también, el que haya anotado el punto más alto gana. En el caso de él tenía un punto de 2 puntos, digamos, hay técnicas de 1 punto, de 2 y de 3. Él tenía marcada una de 2, pero yo con ese tenía marcada una de 3. Entonces en el último segundo tal cual le gané al dominicano. Bueno. Y ya no dependía de mí, ya ahora depende, solo pasa el primero a la final, ¿verdad? Ya dependía del cubano y el venezolano que faltaba la última pelea. Si el cubano perdía, yo iba a la final. Avanzados. Si el cubano ganaba, yo había un triple empate y más bien pasaba a ser tercero del grupo. Y yo me alegraría, como ahí sí me puse llorando y todo eufórico, porque aparte era muy importante, porque si usted queda primero y segundo lugar, clasifica a Juegos Panamericanos, que son el otro año en Lima, del ciclo olímpico. Y yo estaba a nada más era que el venezolano ganara, pero ya eso no dependía de mí. Yo primero ya tuve mi error con Cuba de perder y tenía que haber ganado. Sí, esa era donde usted tenía que haber definido. Ahí eso fue ya responsabilidad mía. Ya después ya no dependía de mí, dependía del resultado. Y estuvo de ahí absurdamente cerca en muchas situaciones. El combate quedó 6-5 a favor del cubano. También el cubano se salió por error y se salió, para suerte de él, fuera de tiempo, ya cuando el tiempo había acabado, ¿verdad? Entonces la falta no contaba, pero por unas milésimas y bueno, de ahí me tocó ir por la medalla de bronce. Irónicamente estuve a punto, como así, de alcanzar la gloria, el primer lugar de grupo y pasar a la final, a más bien pasar de tercero grupo, de 4, porque era un triple empate, el cubano, el dominicano y yo teníamos cada uno 2 ganes y entre cada uno nos habíamos ganado, entonces se va como decir a los puntos, al gol diferencia, para que me entiendan, ¿verdad? Y yo era que teníamos los puntos marcados, entonces paso de tercero. Y me toca el bronce más difícil, se supone que es con el segundo del otro grupo. Y era el actual campeón panamericano. De hace 2 meses yo fui al campeonato panamericano en Brasil, que no me fue muy bien. Y el actual campeón, el colombiano, iba con él en el bronce. Y lo ganamos bien. Ese más bien fue ese sí lo había analizado en su momento. También, no, sí. todos los había estudiado. Al colombiano en verdad lo hice más porque había peleado en el clasificatorio con él, peleé y perdí en la clasificatoria de estos juegos. A él fue el único que no hice, yo lo hacía, como decía, en notas, así, ¿verdad? Todo, y veía las peleas. Con el colombiano no vi ningún video, no quise ver ningún video, lo hice a lo que yo recordaba y lo que lo conozco. Sí, la última. El único que no estudié mucho fue el cubano, ¿verdad? Pero al colombiano, que es un gran atleta, de hecho, punto aparte, yo de todos los de la categoría, los 8 que clasificamos, o los otros 7, con todos soy muy amigo, a excepción tal vez de Venezuela, que tiene una relación más cordial, ¿verdad? No lo llamamos mal. Distante, pero no cercana, pero no es por ninguna razón en específico. No hay ninguna, pero con el dominicano que fue campeón, con el colombiano, con el que peleé el bronce, somos amiguísimos. El dominicano de la casa, amigo mío también de hace muchos años. México, o sea, con todo me llevo muy bien. Y irónicamente, a lo que es la vida, yo hace 2 meses en el Panamericano, en la final que era Colombia-Chile, ese colombiano que ganó, yo estaba alentando en la gradería, apoyando a mi amigo Felipe, al colombiano, porque es una leyenda del deporte, pero nunca había ganado un Panamericano. Había ganado platas, no sé si 2 veces o 3, 2 o 1 vez, muchos bronces, ha ganado Juegos Sudamericanos, una leyenda, pero nunca se le ha dado al Panamericano y es como una corona que le faltaba, ¿no? Y entonces cuando llega a la final con el chileno, yo recuerdo estar en Río de Janeiro ahorita, apoyándole, gritando y todo, y ahora más bien me toca ir a disputar el bronce con él. Y pues no, la verdad es que la pelea la hice, la empecé perdiendo igual como las demás, pero le di vuelta bien. Le ganó en la hora. Sí, y ahorita, de ahí, no sé, creo que más bien fue un combate no tan complicado como el del dominicano, fue el que más me costó. Y con todo el respeto a Felipe, que es un crack, y la verdad, pero bueno, esta vez se dio para mí, como la próxima vez se puede dar para él o para cualquier otro, ¿no? Y no, el marcador se dio bien. Hubo una particularidad, que el combate estuvo parado, eso nunca se da. Faltando 4 segundos, con el combate casi ganado, yo iba ganando 7-2. Tenía que patearme la cara 2 veces para ganar, ¿verdad? El colombiano.
el combate estuvo parado 17 minutos porque el sistema se cayó, eso es con unos joysticks que dan los puntos, los árbitros, ¿verdad? La pantalla se cayó y todo, y reponiendo todo el sistema, fueron 17 minutos que yo estuve ahí parado, esperando con ansiedad de que usted dice, está casi ganado, pero vuelva a la tierra porque no ha terminado, ¿no? En 4 segundos, un atleta como él lo puede remontar, y casi lo hace, porque cuando la pelea se reanudó después de esos 17 minutos, lo único que no podía hacerme era patearme la cara para que la derecha no se cortara tanto, eran 3 puntos ya. Y fue decir, la palabra de inicio es hajime en japonés, hajime, ¡pam!, me pateé la cara, inmediatamente así, o sea, como si fuera a quitarle un confito a un niño, me pateó la cara, y ahí es el único momento en que yo volví a ver a mi papá, y yo sentí así ya como, y esta hora otra vez algo va a pasar. Se me va a ir, quedan 2 segundos después de eso, y la saqué apenas, ¿verdad? Pero aparecieron los fantasmas. Aparecieron los fantasmas ahí, sí, feos, porque tal vez, no sé, uno se desconcentra después de 17 minutos de ansiedad, de sobrepensar, de qué hago, qué no hago, es que ya no puedo cometer más faltas porque me expulsan, ya tenía la última amonestación, y de ahí no, por dicha todo salió bien, ¿verdad? Qué dicha. No, buenísimo, la verdad, un placer tenerte por acá, Gabriel, de verdad, yo creo que fue un tiempo bastante bueno poder escuchar su historia, ¿verdad? Todo este camino que ha tenido, así que pues muy agradecido por su visita. Vamos a ir a hacer una pequeña pausa antes de continuar con más información de Tiempo Extra Radio acá en la 92.3 FM. Muy bien. Estamos de vuelta acá en Tiempo Extra Radio y bueno, tenemos por acá de invitado a David Quesada, jugador de la selección de Fut 6 que nos estará representando próximamente allá en Alemania en la Copa Mundial Soca. David, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que disfrutemos este espacio. Claro que sí, no, muchas gracias, David, y bueno, ya hemos hablado bastante con sus compañeros y demás. Está buenísimo tenerlo a usted por acá, ¿verdad? Entiendo, atacante de la selección, hay mucha competencia. ¿Cómo se están preparando para este evento? Sí, yo juego más de pivot, o como en lo que se conoce en fútbol 11, como un 9, un delantero central. Nos estamos preparando fuerte, principalmente individualmente, ¿verdad? Estamos entrenando también en grupo y también compartiendo un fogueo semanal. Sí. David, vacilábamos ahora porque Josué dice que juega de 9. Digo, y entonces alguno de los dos tiene que ser banca, pero no dice que juegan los dos, ¿verdad? Porque juegan un 10 y 2 en punta. Él dice que es el titular, pero no, vamos a ver ahí. Ese es el problema de Kevin y sí, normalmente podemos haber 2 delanteros, o al menos así es como se ha parado normalmente la selección. Pero sí, vamos a ver qué pasa, que Josué está muy confiado. Tiene el físico de 9, alto, sostiene bien la pelota para que aparezcan ahí. Así se llamaba David Quesada, un tico americano, tico gringo. Que jugaba con Heredia. Jugaba con Heredia, jugó con Saprissa, jugó con nosotros, sí. Muy buen jugador. Bueno, ahí tiene también la referencia, ¿no, David? Y consultarle cómo ha sido también el proceso para estar con la selección y demás. Sí, claro, bueno, yo llevo unos meses entrenando con ellos ya, y ha sido bonito desde el principio, usted sabe, empezar a ganarse la confianza de los compañeros, que ya le pasen la bola a uno sabiendo lo que uno puede hacer, y principalmente esforzándonos, ¿verdad?, para poder ir al Mundial en la mejor forma física y táctica posible. Sí, ahorita están compitiendo con sus respectivos equipos. Bueno, ahora ya tenemos la orden. Porque queda muy poco tiempo. Sí, ya tenemos la orden de parar, ¿verdad? Para ya no estar jugando más, para evitar una lesión y estarnos preparando físicamente. Sí, ahora decías, David, que los compañeros a veces dicen, no, es que eso es argolla, pero uno dice que a los buenos futbolistas los compañeros lo adoptan, ¿verdad? Si usted le tira una bola y usted pivotea bien, me dice, no, este es el hombre. Entonces ya se la tira y agarra esa confianza, empiezan a hacer combinaciones con vos. ¿A eso es lo que te refieres? Sí, así es, creando sociedades, ¿verdad? Y que todos confíen en lo que uno puede hacer. Qué bueno, David, de verdad, agradecerle por acompañarnos acá. Vamos también a
a tenerlo próximamente. Ya lo hemos tenido también en el programa de Acción 360 a las 8:30 de la noche, que nos pueden sintonizar de lunes a viernes para pues seguir también la pista de la selección Fut 6 que estará por allá en Alemania. Así que, David, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias por el tiempo y por la invitación. Muchos éxitos, muchos éxitos. Gracias. Bueno, nosotros también nos despedimos, agradecerle a todas las personas que estuvieron acá sintonizando Tiempo Extra Radio, y nos vemos y nos escuchamos también el próximo lunes, también a la misma hora, 3 de la tarde, acá en la 92.3 FM. Chao, chao.